Bueno, pues vamos a empezar con qué es lo que se van a llevar de esta sesión. Por ahí Leo me decía, tengo altas expectativas. Perfecto, me encanta esa actitud. Y yo le decía que me parece muy bien, aunque va a depender más de ustedes que de mí si se cumplen esas expectativas. Así que entre más ustedes puedan profundizar y se quieran comprometer con este ejercicio que vamos a hacer, pues mejor. Entonces, bueno, les decía, ¿qué nos vamos a llevar? Se van a llevar un entendimiento de, ahora sí, ¿para qué chingados o qué chingados es el propósito? ¿Qué es y qué no es? ¿Y por qué necesitamos dejar de buscarlo? Que es como se llama esta sesión. ¿Ok? Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Se van a llevar también claridad sobre lo que los está bloqueando en este momento o lo que de repente les hace sentir que algo no encaja o que algo podría estar diferente, eh, algo que los está estancando probablemente en este momento. Saben que tienen mucho más que aportar, pero por alguna razón sienten que algo los está frenando. Entonces vamos a ver qué es lo que está ahí que no nos da esa claridad, ¿ok? Y finalmente, vamos a trabajar con la dirección para ustedes poder empezar a avanzar y no solamente moverse, que es muy diferente. Yo por mucho tiempo me moví y bastante, pero no estaba avanzando. Y vamos a entender cuál es la diferencia entre moverse y avanzar, ¿ok? Pero antes, bueno, ustedes ya me contaron un poquito de ustedes, de dónde vienen, cómo llegan a esta sesión. Eh, pero bueno, algunos por aquí puede ser que no me conozcan, es la primera vez que escuchan sobre mí o es la primera vez que entran a alguna sesión, alguna masterclass o lo que sea. Y pues es importante presentarme. Yo soy Ana Sofía Magallanes y a mí me gusta presentarme como una superviviente de la vida, de los desafíos que la vida me ha lanzado y me ha mandado por una muy fuerte razón, empezando con eh, el fallecimiento de mi mamá cuando yo tenía casi 16 años en un accidente automovilístico. Y 2 añitos después, cuando me detectaron un tumor. Obviamente se imaginan el choque emocional, psicológico que tuve en ese momento y a esa edad, ¿no? Tan difícil. Creo que todos hemos pasado como por esas etapas tan complicadas en las que no sabes ni quién eres ni qué chingados está pasando con la vida. Y en ese momento, pues obviamente me sacudió todo, me sacudió muchas cosas que, que yo no podía entender. Empecé a preguntarme por qué había sido mi mamá quien se había ido y por qué no yo. ¿Por qué me había quedado si 2 años después me iba a pasar lo del tumor? Iba a estar casi 6 meses en cama sin poder moverme. O sea, como para qué me iba a tener que quedar yo si iba a estar todo ese tiempo sin hacer nada, sin haber, o sea, tuve que pausar mi vida y depender por mucho tiempo de otras personas hasta para ir al baño. Entonces se imaginan esos cuestionamientos. Hasta que empecé a cuestionarme no solamente por qué me había quedado yo, sino para qué. ¿Para qué chingados me había quedado yo? Y no lo digo desde el miedo o creo que es una pregunta que me daba mucho más responsabilidad. Me daba este como motivo de entender para qué me había quedado, porque yo no quería que si yo me había quedado fuera en vano. Si Dios, el universo, como tú lo quieras ver, había decidido que yo me iba a quedar y no mi mamá, no iba a ser en vano. Yo no quería que fuera en vano. Entonces ahí comenzó, digamos, esta búsqueda de sentido, de para qué me había quedado yo. Obviamente busqué por todos lados, en terapias, de todo lo que se puedan imaginar, hasta neurolingüística. Solo, yo digo que solo ayahuasca nomás no hice porque estaba muy chiquita y me lo había presentado,
pero yo creo que también lo hubiera hecho. O sea, estaba como en esta necesidad de sentido tan fuerte que de verdad probé de todo, podcast, libros, mentores, coaches, gurús, todo lo que se puedan imaginar. Y hoy tengo 28 años, o sea, han pasado más de 10 años desde ese entonces. Y hasta hace poco, puedo decir, no más de 3 años, 5 años, que empecé a entender que las respuestas no estaban allá afuera, que las respuestas siempre estuvieron dentro de mí, pero que yo no sabía cómo conectar conmigo. Yo no sabía cómo darle un significado a todo eso que yo había vivido. Hasta que empecé a estudiar y aprender de diferentes perspectivas, diferentes ramas, diferentes personas también que se hacían estas mismas preguntas. Empecé primero por la parte de negocios, pero con impacto social. Después empecé a especializarme en psicología positiva, en ramas como de yoga, de mindfulness, en inglés le dicen embodiment, ¿no? Pero es como esta conciencia corporal de cuáles son las señales que tu cuerpo te está mandando, la parte espiritual. O sea, empecé a llenarme como de una colección de mucho conocimiento, pero para ayudarme a ir más hacia adentro, no para coleccionar información, sino para conocer ciertos canales que me ayudaran a reconectar conmigo y a entender cuál era esa esencia que quería salir y que podía salir para que realmente no me hubiera quedado yo en vano aquí. Y bueno, todo esto al final, al final lo pude, digamos, como que empaquetar en, en algo que no fuera solo 10 años, porque dije, ¿cuánta gente puede estar viviendo esta sensación que yo tengo, esta necesidad de buscar sentido? De decir, ¿para qué chingado estoy aquí? O sea, ¿para qué me levanto, desayuno, voy a trabajar, regreso y otra vez, repeat, 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 y todo regresa y parece que estamos como en un disco rayado? ¿Para qué chingados? Y me empecé a dar cuenta que mucha gente tenía esta sensación. Y yo dije, es que no es posible que yo tarde 10 años en poder llegar a esta claridad. ¿Y cuánta gente está allá afuera que puede ser que no solamente tarde 10, 15, 20 años, sino que nunca pueda llegar a tener esta claridad de para qué está aquí? Y entonces viva en automático, en inercia y sin una vida que realmente se sienta suya. Entonces así fue como empecé a paquetar y empecé a hacer un método propio para que la gente pudiera empezar a definir para qué, para qué estaba aquí, con toda esta colección que yo había hecho. Este fue mi para qué. Esta sería la imagen que refleja el para qué me quedé yo, para qué tuve que pasar por todo eso y por qué yo me tuve que quedar. Hoy estas personas se han llegado a mi camino para ayudarlas a poder transformar todo eso que les está doliendo, ese huequito, ese vacío que no han encontrado el sentido y que hoy los ha transformado su vida, una vida con mucho más claridad, con mucho más sentido y lo llevan a todos lados, a su vida profesional, a su vida personal, a sus familias. Y son estas caras lo que me refleja hoy mi para qué. Para esto yo me quedé, para transformar todas estas vidas. Hoy lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía. Y por eso hoy quiero compartirles un poquito de nuevo, qué realmente es ese propósito y cuáles serían como esos pequeños primeros pasos para empezar a, a tener claridad sobre eso. Así que vamos a comenzar con esos mitos y verdades del propósito. Hay un mito que dice que el propósito es algo que encuentras. Es algo que
está por ahí escondido, que lo tienes que encontrar en algún lugar como si fuera un tesoro, o que se te va a revelar como por arte divina, por magia. Me acuerdo que en algún momento una persona se acercó conmigo como con mucha impotencia, que decía, es que, o sea, no sé de dónde va a venir y me siento muy frustrada que no sé cuál es mi propósito, porque no se me revela. Espérate, no es que lo vayas a encontrar, no es que se te va a revelar. El propósito se define. El propósito se define al descubrirte a ti mismo. Es una consecuencia de estar en un proceso constante de autodescubrimiento, de conexión con uno mismo. Y solo así tú puedes definir cuál es tu propósito. A partir de lo que has vivido, a partir de lo que te ha marcado, por eso les conté toda mi historia también. Tiene más que ver con eso, no es que se te va a revelar. Otro mito es, el propósito es un objetivo, una meta. Creo que esto viene como de los propósitos del año nuevo, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de año nuevo? Se habla como si fuera objetivo, pero en realidad un propósito es la respuesta a para qué estoy aquí. Ese es tu propósito de vida. Cuando tú tienes claro para qué estás aquí. Y este es muy importante. Hay un mito que dice que el propósito es algo que es para siempre, que tú naces con un propósito y toda tu vida tienes que comprometerte con ese propósito. Espérate, el propósito también es evolutivo y el propósito puede cambiar. ¿Por qué? Porque somos seres cambiantes, somos seres evolutivos que si nos ponemos a pensar, hace 10 años, lo que era importante para ti, lo que te movía, tus prioridades, son algo muy distinto a lo que son hoy. Pasando etapas de vida, tú cambias, tus prioridades cambian, lo que es importante para ti cambia, tu propósito también debe cambiar. La clave es que, ¿cómo identificas si tiene que cambiar o no? Si hay esa conexión contigo misma, mismo o no. Y finalmente, esto me gusta decirlo mucho porque los gurús, los coaches, los mentores que hablan como de desarrollo personal y todo esto, dicen, ¿y cuál es ese legado que quieres dejar cuando te mueras? Yo te digo, mejor, ¿cuál es el legado que quieres dejar en vida? O sea, ¿cuál es el legado que estás dejando en vida todos los días? De eso se trata el propósito, de que todos los días tú tengas un legado que estás dejando con lo que estás haciendo, porque tienes ese para qué claro que va dirigiendo todas y cada una de tus decisiones todos los días. ¿Ok? Hasta aquí, me gustaría escucharlos. Algo de lo que comenté ahorita sobre el propósito, ustedes ven que descubrieron que no sabían antes sobre el propósito. Digo, que el propósito, digamos que es la consecuencia de un profundo autoconocimiento y autodescubrimiento. De, y cuando hablo de autodescubrimiento, o sea, es una infinidad de cosas. Por eso realmente es un proceso, porque no es solamente en que eres bueno, sino también cuál es esa sabiduría interna que la vida te ha dado por todo lo que has pasado. No solamente en conocimiento, sino en sabiduría de vida. O sea, hay tantas cosas que somos y que no sabemos. ¿Me explico? Ahora con la siguiente parte que les decía que tiene que ver con la claridad. Y ahora sí va a ser un poco más dinámico y voy a pedir que los que puedan pues participen. Vamos a imaginar que les voy a hacer este ejercicio, ¿no? Es una metáfora de un escenario hipotético en el que nos vamos a imaginar que mañana ustedes despiertan y no se pueden mover. Toquemos madera, todos tocamos madera, todo va a salir muy bien mañana, pero imaginemos en un escenario hipotético que mañana despertamos y no te puedes mover. No puedes hacer absolutamente nada. Vamos a decirlo, para hacerlo más claro, en estado vegetativo. Estás vivo. Sigues siendo tú,
estás respirando, pero no puedes hacer absolutamente nada. No puedes trabajar, obviamente, no puedes moverte, no puedes comunicarte. Y la pregunta aquí es, ¿para qué serías valioso? Si mañana despertaras en ese estado y yo te preguntara, ¿por qué tú aún serías valioso? Pueden escribirlo, pueden abrir su micrófono. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿A alguien se le pasó por la cabeza? No necesitan aquí responderlo, solamente reflexionenlo. ¿A alguien se le pasó por la cabeza? No veo por qué sería valiosa. No veo por qué sería valioso. Si no puedo hacer más, si no puedo ayudar, si no puedo aportar, ¿cómo por qué sería valioso? A muchas personas que les hago esta pregunta, eso es lo que piensan. Eso es lo primero que se viene. A Rosa, por ejemplo. Gracias por compartir. A la mayoría, Rosa, se nos pasa eso por la cabeza. ¿Por qué? Porque existe esta creencia tan, pero tan arraigada de que nosotros somos valiosos por lo que hacemos, por los resultados que damos, por el desempeño, por cuánto producimos, qué tan rápido y en qué tanta cantidad. Y nos podemos ir a diferentes raíces de dónde viene esto. Estoy hablando de creencias, creencias que nos limitan. ¿A qué? A, por ejemplo, entender por qué tú eres valioso, simplemente por estar aquí. Y tenemos esta creencia tan arraigada de que somos valiosas por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque todo el sistema y muchas culturas son hechas así, desde las calificaciones en la escuela. Te califican en qué tanto lo haces bien, cuántas respuestas correctas, cuántas respuestas incorrectas y tienes un número. Desde ahí, desde chiquito, tú ya entiendes, si lo hago bien, soy valiosa. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a mi casa, me celebran cuando tengo 10 y me castigan cuando tengo 0. Entonces, tal vez mi valor va por ahí. Obviamente todo esto es inconsciente, ¿no? Y este es un pequeño ejemplo, pero es el más evidente. Hay mucho más, hay raíces mucho más profundas, como la manera en la que nos criaron, los mensajes que nuestros padres nos mandaron, porque sus padres así les enseñaron y así aprendieron. O sea, no viene de mala intención, pero son esas creencias que traemos arraigadas y que nos bloquean a poder realmente entender lo que dijo Leo. Tú eres valioso, eres valiosa por quién eres. Así de simple. Aunque no puedas hacer nada, por tu esencia. Y a quien le costó hacer este ejercicio, por ejemplo, a Rosa, simplemente piensa esto. Si a tu mamá, a tus hijos, si tienes hijos, les pasara exactamente esto. Y yo te volvería a preguntar, ¿por qué esa persona es valiosa para ti? Tú no me dirías, no, esa persona ya no es valiosa. Probablemente me dirías, porque es mi mamá, porque sigue siendo ella, porque es ella. Bueno, ¿por qué no podemos vernos así también? ¿Ven lo profundo de esto? Se nos presenta en todos lados, nos lo refuerzan en todos lados. Esto de que somos valiosos por lo que hacemos, por los resultados, por el desempeño. Pero acá la idea no es, vamos a cambiar cómo funcionan las cosas. ¿Por qué no? Así es, ¿no? Así es, y nos van a contratar por si llegamos a los objetivos o no, el mundial va a seguir siendo así, ¿no? Así es. Pero la clave aquí es algo que tú mencionaste ahorita, Leo, y es importantísimo, el reconocimiento. Si tú tienes claro que tú eres valioso, eres valiosa,
por quién eres, a secas, entonces no vas a estar buscando reconocimiento y validación afuera. ¿Por qué? Porque tú te reconoces, porque tú ya te reconoces, porque tú sabes que eres valiosa. Y entonces todo tu desempeño, tu comunicación va a ser a través de eso, desde ese reconocimiento. Pero ¿cómo reconocer y valorar a alguien que no conocemos? Y regresamos al tema del autoconocimiento, el autodescubrimiento. Por eso digo que es un proceso. Gracias por ese aporte, Leo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es tu propia definición de éxito? Hay una definición de éxito ya muy estandarizada allá afuera, muy predeterminada, y que parece que todos vamos hacia allá. Y vamos a lo mismo, al sistema, cómo nos ha mandado el mensaje de qué es lo que significa una vida exitosa, cómo se ve. Pero si bajamos otra vez a nosotros y a lo que es importante para nosotros, lo que priorizamos al día de hoy, con la versión que somos hoy, ¿cuál sería tu propia definición de éxito? Dejando al lado esa otra definición que está más enfocada a expectativas externas y a lo que tus papás te dijeron que tenías que ser, tus maestros, tu pareja. Si quitamos todo eso, ¿cuál sería tu propia definición de éxito? Poder mantener esa paz, ¿no? Esa estabilidad interna, a pesar de lo que esté pasando afuera. Creo que eso es lo que todos deberíamos de tener como éxito, ¿no? Aunque definitivamente cada uno debería tener su definición. Y sea cual sea, está bien si tiene que ver con el tener, si tiene que ver con el hacer, si tiene que ver con el ser, pero que sea tuya. O sea, que no te estés dejando llevar por la definición de éxito estandarizada, como vamos la mayoría. Probablemente nunca nos hemos ni siquiera cuestionado esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra propia definición de éxito? Y cuando lo tienes claro, empiezas a filtrar muchas cosas y empieza a salir mucha carga por cumplir expectativas externas. Voy a seguir con las siguientes preguntas porque veo que ya vamos bastante avanzados con el tiempo, ¿ok? Y vamos a pasar a la tercera parte, que es dirección. Dirección para poder avanzar y no solamente seguir moviéndonos, lo que decía Anita también. Y vamos a hacer este ejercicio antes de explicarles cuál es esa diferencia entre movernos y avanzar. Les voy a pedir que ahí en un papelito, en la compu, en su teléfono, donde puedan, anoten de 10 a 15 hábitos, los que ustedes alcancen a anotar, que hoy tienen y que repites constantemente en tu semana. Los hábitos que tengas. Puede ser que no todos sean saludables, pero hay que anotarlos. ¿Okay? Todos esos hábitos podemos pensar, por ejemplo, en qué es lo que haces en el momento en que te despiertas. Y de ahí ve como yendo hacia tu día, qué es lo que haces repetitivamente. ¿Qué haces al momento que te despiertas? ¿Qué haces después de tu horario laboral? ¿Y qué haces antes de acostarte, por ejemplo? Hay ciertos hábitos que ya tienes. Pueden ser que sean incluso hábitos inconscientes, pero son hábitos. Es algo que se repite constantemente. ¿Mm? Les voy a dar unos minutitos para que los vayan anotando. También algo que les puede ayudar a identificar cuáles son los hábitos que tienen es ir pensando, por ejemplo, en cómo ustedes nutren o no nutren tres áreas principales de su vida, de su ser en realidad. Mente, cuerpo
y espíritu. Vale, ¿Sí? gracias. Y cuando los tengan, vamos a revisar cada uno de ellos y le vas a poner cómo es que te sientes justo después de hacer ese hábito en específico. O sea, al ladito de cada uno le vas a poner, este hábito me drena justo después de hacerlo, es decir, siento como esta sensación de culpa, de pesadez, de, ¿por qué hice esto? O me expande. O sea, me siento tal vez con más energía, con más presencia, con más ligereza. Entonces, al lado de cada hábito que anotaron, escriban, ¿me drena o me expande? Como ustedes quieran, pueden poner una D y una E, como ustedes lo puedan hacer más fácil. ¿Ese hábito me drena o me expande? Justo después de hacerlo, ¿ok? ¿Cómo me siento? Y por último, vamos a poner igual de esos hábitos, ¿me acerca o no me acerca a la vida que yo quiero? Y aquí volvemos a tocar este tema de lo que para mí es una vida exitosa. Uh-huh. Y así nos vamos, hábito por hábito. ¿Me acerca o no me acerca a esa vida que yo dije que es exitosa para mí? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a ver y hacer como un poco ese diagnóstico de todos esos hábitos que ya definieron cuáles les expande, cuáles les drena, cuáles los acerca y cuáles no les acerca a esa vida que ustedes quieren. En el cuadrante 1 tenemos esos hábitos que te expanden, pero que no te acercan realmente a la vida que tú quieres. Esos probablemente son los hábitos en los que sientes que te mueves, lo que decía Ana, siento que me muevo pero sin dirección. ¿Por qué? Porque sí, probablemente estás escuchando el podcast súper motivacional, probablemente estás leyendo todos los libros de psicología y de motivación y estás haciendo ejercicio y estás comiendo bien y estás full en desarrollo personal y crecimiento personal. Ajá, pero ¿y tu definición de éxito? Ah, pues no sé, ¿no? Estoy yendo a la que sé que es la de la general. Entonces realmente no te está acercando, simplemente te estás moviendo mucho, estás haciendo mucho, pero no te está acercando. Ahí estás en el cuadrante 1. Esos son los hábitos que están en el cuadrante 1 en que te mueves, pero sin dirección. Hablando otra vez de este ejemplo que yo dije de llega un punto, y Gaby que está aquí, por ejemplo, me puede decir que es cierto, en el que nos obsesionamos tanto con ese tema de crecimiento personal. A mí me pasó en algún momento en el que, por ejemplo, yo todos los días escuchaba un podcast de estos temas en mi hora de la comida, todos los días. Era ya, o sea, como que una obsesión. Y eso tiene que ver con, puede ser ansiedad, puede ser perfeccionismo, puede ser, de nuevo, esta necesidad como de llegar a esa definición de éxito, de ser mi mejor versión. Y sí, pero realmente esto me está acercando a eso, a la versión que yo quiero, a esa vida que yo quiero. No, pues la verdad, mi definición de éxito tiene que ver con más paz, más tranquilidad, más silencio. Y esto no me lo está dando. Al contrario, me está saturando. Es como muy individual, ¿no? Es como esa lectura muy interna de cada uno. ¿Vale? Y luego tenemos el cuadrante, ya dije, no, el cuadrante 2 no lo dije, ¿verdad? Que son esos hábitos que te drenan y que no te acercan. Ahí estás en piloto automático, básicamente. Por ejemplo, todos los días veo una película y termino
estresado, ni siquiera me puedo dormir bien porque estoy con el cortisol ahorita con el fútbol, ¿no? Mi esposo, por ejemplo, de repente, ¿no? Quiere ver todos los partidos, pero, o sea, ni siquiera se puede dormir, obviamente, porque estás con el cortisol a todo, y realmente eso no te acerca a nada, ¿no? O sea, no te acerca absolutamente nada que realmente es importante para ti. Uno tiene que hacer sus decisiones, ¿no? Pero ahí entraría, por ejemplo, en el cuadrante 2. En el cuadrante 3 tenemos esos hábitos que te expanden y te acercan. Esos hábitos que se sienten bien después de hacerlos. No necesariamente son fáciles, pero sientes que te expanden, que te dan más presencia, que te dan ligereza y que sientes que también te acercan a esa vida que tú quieres. Ahí estás avanzando alineado. Aquí es donde queremos estar. Y en el cuadrante 4 es uno muy particular y a veces puede ser difícil de entender. Son esos hábitos que te drenan y de alguna manera sientes que te están acercando. Puede ser también muy parecido a lo que yo les decía de mi ejemplo, de estos podcasts que yo veía, escuchaba todos los días, pero realmente después como que me drenaba porque sentía que no estaba ni enfocándome en lo que estaba comiendo con tranquilidad y nada más me saturaba, pero según yo me acercaba a esa vida que yo quería tener porque estaba aprendiendo, ¿no? O sea, estaba aprendiendo algo nuevo y sí, pero es que estaba avanzando hacia un camino que no es mío. No entraba a mi propia definición de éxito que tenía que ver con vivir en presencia plena. Híjoles, este es un tema bien, bien importante y bien interesante. De hecho, yo tengo todo un taller sobre este tema que habla de gestión del tiempo, porque sí, existe como estas dos maneras de trabajar. El multitasking, que es lo que estás diciendo, el multitareas, estás haciendo más de una vez, más de una cosa a la vez, y el trabajo profundo o el enfoque profundo en una sola cosa a la vez. Hay cosas que se pueden hacer en ese multitasking, pero cuando estamos hablando de un trabajo de producción en línea, cosas así, ¿sabes? Que son copy-paste, copy-paste, copy-paste. Pero si estamos hablando de tu nutrición, por ejemplo, volvamos al ejemplo de escuchar el podcast mientras como. Estoy nutriendo mi mente y estoy nutriendo mi cuerpo. El enfocarte en una sola cosa, eso es lo que te va a dar esa presencia plena. Y la nutrición va a ser mucho mayor si lo haces uno a la vez. Porque si tú estás comiendo y estás pensando en otra cosa, en mi caso es el podcast, pero en mucha gente es la televisión, la compu, el video, yo sé, ¿qué te estás metiendo a tu cuerpo? Lo que estás escuchando, no lo que estás comiendo. Y incluso pueden investigar, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de esto también. Es como cuando, por ejemplo, te dicen, si estás en el gimnasio y estás haciendo pesas y lo que sea, tienes que estar pensando en el músculo que estás fortaleciendo. Y es diferente si lo piensas o no lo piensas, y si realmente estás enfocado en ese músculo o no. Lo mismo, funciona igual con la nutrición. Y los nutrientes van diferente, o sea, realmente a tu cuerpo, fisiológicamente. Entonces, bueno, con esto no me digan más porque yo me sigo. Y yo sé que ya se nos acabó el tiempo. Pero gracias por la pregunta, Leo, se me hace muy buena. Hasta aquí alguien más quiere compartir sus resultados, qué vieron más o menos. La mayoría de sus hábitos están en cuál cuadrante. Ay, perdón, no he leído los comentarios. A ver, dice Carlos, ¿y si realmente descubres que tus hábitos no te ayudan ni se enfocan en alcanzar tu propósito y objetivo? Más adelante te respondo. Y Rosa dice, yo casi todo estoy en piloto automático. Ujú. Ok, pero mira, te das cuenta que mucho está dentro de tu control, porque tus hábitos nadie te los impuso, tú misma te los estás poniendo. Entonces esa es la buena noticia. La mala es que estás en piloto automático. La buena
es que es porque son tus hábitos. Y esos mismos tú también puedes cambiarlos. Porque esto tiene que ver con esa vida que tú quieres construir, ¿no? Y esa definición de éxito. Porque al final los hábitos forman lo que en realidad hoy es tu vida. O sea, la aglomeración de todos esos hábitos están construyendo lo que hoy es tu vida. Y hablábamos, yo les decía, por ejemplo, vean sus hábitos en cómo nutres mente, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque esa nutrición de esas tres áreas de nuestro ser son parte fundamental del autodescubrimiento. Son parte fundamental de ese proceso que les decía que es tan necesario para poder definir su propósito. Así es como se conecta. Y lo que les iba a compartir a continuación, pues es un poco más la explicación también. Porque justo, como yo les comentaba de toda mi historia, yo terminé haciendo un método, terminé haciendo una metodología y un programa para conglomerar todo ese conocimiento, sabiduría, herramientas, de las que ahorita les di una pincelada, ¿no? De esas pequeñas herramientas para poder empezar ese proceso de autodescubrimiento y ahora sí poder definir tu propósito. Entonces, este programa se llama Descúbrete y define tu propósito. Es un acompañamiento de 12 semanas para llevarte justo de esa confusión o ese estancamiento y falta de sentido a la claridad y sobre todo hacia esa dirección, hacia la vida que quieres y hacia la vida que tú puedes construir. ¿Y qué es lo que obtienes en este programa? No solamente son las sesiones en vivo, o sea, las 12 sesiones en vivo conmigo, sino justo herramientas prácticas para nutrir mente, cuerpo y espíritu, que es justo lo que nos va a dar esa reconexión con nosotros mismos, ese autodescubrimiento para tener todo ese material, esas piezas clave que van a ser necesarias para que como consecuencia podamos definir nuestro propósito, ese para qué estoy aquí y para que posteriormente podamos definir cómo lo voy a llevar a cabo. ¿Mm? Además, el programa ya incluye 2 clases en línea de Ashtanga Yoga, porque aquí donde me ven, yo en algún momento fui instructora de yoga. Entonces, pues ya se las estoy regalando aquí también porque forma parte de la nutrición, pues un poco de las tres, o sea, un poco de mente, cuerpo y espíritu, porque es algo muy integral. Contenido para continuar toda esa nutrición intelectual de por vida. A mí me gusta llamarle nutrición intelectual a todo eso que consumimos. Yo, por ejemplo, le decía a Leo, te voy a mandar este podcast de noticias, pero también tengo toda una lista de podcasts que te pueden nutrir intelectualmente, que realmente nutren y te dan valor, que no es pura chatarra. ¿Ok? ¿Qué más te llevas? Una sesión diagnóstico más plan de alimentación con mi nutrióloga. La verdad es que es mi nutrióloga. ¿Por qué? Porque lo que comemos es la base de cómo nos vamos a sentir. Es la base de si nuestras hormonas están reguladas, si tenemos las vitaminas suficientes. O sea, muchas veces la gente llega conmigo o con depresión o con insomnio o con ansiedad y a veces simplemente era una falta de vitamina. Entonces vamos a empezar también por ahí, ¿no? Con lo básico. Y ahora sí, a trabajar más profundo. Y te llevas acceso a un espacio privado con personas que están pasando por el mismo proceso que tú. Porque así como ahorita lo vieron, hay personas maravillosas que tienen ideas, tienen sabiduría, todos traemos algo que aportar y cómo acompañarnos. Yo les traigo algunas herramientas que yo he conocido, pero hay gente que también me enseña otras herramientas, personas con las que he trabajado y que podemos hacer esto un poco más rico, ¿vale? Y bueno, si se fijan, pues son varios puntos. Y todo esto realmente tendría un valor como de $2,000. Pero calma.
que lo que ustedes van a pagar no van a ser esos $2,000. Hay dos opciones. Puede ser un pago de 1,450 o 3 pagos de $500. Si se fijan, son 12 sesiones, es decir, si 12 semanas, es decir, 3 meses. Por lo que se pueden hacer 3 pagos de $500. Uh-huh. Y acá simplemente la invitación es que si están aquí, es porque ustedes ya están cansados. Y hay algunas personas aquí que no es la primera vez que se han unido a una de estas sesiones. Así que eh, esta es su señal para que realmente tomen ese pasito y se comprometan con ustedes. Yo la verdad es que trato de no aceptar muchas personas. Tengo un límite de 5 personas a la vez para hacer estos programas. ¿Por qué? Porque si se fijan, pues es un programa muy profundo, muy personalizado, muy individualizado. Y para llegar a la transformación a la que yo sé que se llega, pues a mí me gusta enfocarme, ¿no? A mí me gusta enfocarme con esa persona con la que estoy trabajando. Y pues quien me conoce sabe que yo soy muy cercana, ¿no? Y vamos a estar mensajito casi todos los días y a mí me gusta ese acercamiento porque sé el, el impacto. ¿Puedes volver al slide anterior? Sí. ¿Vale? Y les voy a dejar por aquí un link a mi calendario para que puedan agendar una sesión de claridad conmigo, para que podamos identificar si este programa realmente es para ustedes y si ustedes sienten que este es el momento para dar ese primer paso. Esta sesión no tiene ningún costo, se los voy a poner aquí en el chat, igual se los voy a compartir en el grupo, para que vayan agendando esa sesión conmigo y podamos explorar si este es un programa para ustedes. Y bueno, algunos pueden decir, aquí me preguntaba, Leo, ¿regresa al precio? Algunos pueden decir, ay, es que es mucho dinero. ¿Cómo voy a hacer ese gasto? Yo les diría, empecemos desde ahí. Es una inversión, no es un gasto. ¿Cuántas veces invertimos en otras personas, en otras cosas, y no nos ponemos a nosotros primero? Es una inversión para nosotros y nuestro futuro. ¿Cuántas cosas has probado? Como yo lo hice. Terapias, libros, podcasts, coaches. Gente ha llegado conmigo que ha llevado muchas sesiones con coaches y nada le ha funcionado. Y que no ha funcionado. O el tiempo. Ay, es que es mucho tiempo, 12 semanas. ¿Cómo me voy a comprometer con tanto ese tiempo? ¿Cuántos años llevas así? En esa incertidumbre, con ese vacío, con eso que sientes que algo ya no encaja y debe haber un cambio. Entonces, yo lo veo como que hay solo dos caminos, ¿no? Puedes decir, no, está bien, aquí lo que trabajamos estuvo maravilloso, me encantó, me voy a llevar la reflexión, perfecto, pero mañana todo sigue igual. Mañana, lo que decíamos, ¿no? Todo se repite, se repite, se repite y no va a haber un cambio mágicamente. Porque como decíamos, estos procesos requieren tiempo, requieren profundidad. Así como tú tomas tiempo para conocer a una persona, se toma tiempo para conocerte a ti, para reconectar contigo. Estamos como en esta época del inmediatismo, ¿no? Queremos todo de la noche a la mañana. No se puede. No te puedo decir que en 2 días vas a tener claro tu propósito porque es un proceso. Y ya te lo estoy haciendo cortito porque a mí me tomó 10 años. Yo ya te lo empaqueté en 12 semanas. Entonces, pues es ese camino, ¿no? Quedarte así como estamos o invertir en ti y en una guía que ya está probada y comprobada, que funciona, que sí ha transformado vidas. Ahorita les compartí una imagen, pero quienes me siguen en LinkedIn saben que ahí están todos los testimonios de personas que han pasado por este programa y que explican cómo ha transformado su vida personal, profesional.
no hay riesgo, pues. Ya está más que comprobado. Y como bono, les tengo este último ejercicio, por si están todavía indecisos. Hagan un triangulito en esa hoja en la que están, como Ana, muy disciplinada. Y lo pueden utilizar para cualquier tipo de decisión que vayan a tomar en su vida. Al centro ponemos esa decisión que necesitamos tomar, invertir o no invertir, autodescubrirme y definir mi propósito o no, por ejemplo. Y vamos a poner en una punta no decidir, porque no decidir también es una decisión, ¿ok? Después ponemos sí, sí decido autodescubrirme y definir mi propósito, o no, no decido autodescubrirme y definir mi propósito. ¿Listos? Ahora, abajo de cada una de esas palabritas que pusieron ahí, escriban qué te da miedo. ¿Qué te da miedo de no decidir? O sea, ¿qué es lo que puede pasar si no decides y qué te da miedo que suceda? ¿Qué te da miedo de sí invertir en este proceso que es para ti, para descubrirte y por fin definir ese propósito y esa dirección para ahora sí poder avanzar y dejar de moverte solamente? ¿Qué te da miedo de que suceda si decides que sí? ¿Y qué te da miedo que pase si decides que no? No, este momento no es para invertir, no, la economía está complicada, no, cualquier excusa que pongas. ¿Qué es lo que te da miedo? De decir, no, no lo voy a hacer. ¿Qué te da miedo que pase si decides no invertir en un proceso de autodescubrimiento y de definición de tu propósito? Y ahora, respóndanse. ¿Con qué consecuencias estoy dispuesta a vivir a partir de ahora? De eso que ustedes respondieron, ¿con qué sí puedo vivir? ¿Con qué sí estoy dispuesta a seguir así? Hagan esa pequeña reflexión y con esto cierro. Muchas gracias. No sé si alguien quiera compartirme alguna pregunta que yo les pueda responder en este momento. Ya les dejé aquí en el chat mi link para que puedan agendar esa sesión de claridad conmigo y que podamos conectar tal vez un poquito más personal. Pues listo, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Cualquier duda, estoy por LinkedIn, por mi WhatsApp, por este chat que les decía para agendar una sesión de claridad. Por ahí ando, ¿vale? Gracias por su tiempo.